Shalom, saludos, amados, bendiciones. Un gusto saludarles, bendecirles por acá el Pastor Ever de la comunidad Crecimiento para Ti con este hermoso programa Educación para Crecer. Sean bienvenidos todos, uno de los programas más maravillosos que podemos hacer. De verdad que estoy muy contento, muy lleno de gozo, porque a mí esta clase para mí es muy especial. Educación para crecer, uno de los procesos y de los motivos que el Señor pues, nos ha entregado como llamado de maestro, y de verdad que es un gozo muy grande. Nos llena de alegría, nos llena de gozo, nos llena de fuerza, porque el Señor es nuestra fuerza, nos da su fuerza, nos ayuda, nos sostiene cada momento, cada segundo, con su palabra y con sus instrucciones. Entonces, bueno, estamos alegres, gozosos de este tiempo de instrucción. Gracias a todos los que ya se están conectando para que podamos compartir esta hora de instrucción, de formación, de educación. Hoy vamos a estar hablando sobre tu perfil de crecimiento. Cuál debe ser nuestro perfil de crecimiento y por supuesto la base del crecimiento, que es en Efesios 4. Efesios 4 es importantísimo que nosotros lo leamos. Es una clase. Nosotros tenemos que instruirnos. Buenas noches para todos, buenas noches para los que se están conectando. Bendiciones desde diferentes partes, de diferentes países. Entonces vamos a hablar de ese perfil. ¿Qué perfil o qué características nosotros necesitamos para crecer? ¿Qué perfil, qué características hay de ese perfil? Y hay un vínculo perfecto. ¿Cuál es ese vínculo perfecto que nos permite a nosotros crecer? Ese vínculo, hay un vínculo que genera un crecimiento maravilloso para nuestra vida, para ser adultos, para ser maduros, para ser instruidos. Ya vamos a ver ese vínculo. Pero vamos a leer Efesios 4:11. Efesios 4. Lo que pasa es que el esfuerzo está el énfasis está en el 11, pero el capítulo 4 de Efesios, si usted quiere crecer, tiene que estudiarlo, leerlo, verlo, meditarlo, desmembrarlo uno a uno, para poder entender muchas cosas que están allí sobre el crecimiento. Se necesita para las quejilá, presenciales, para las virtuales, para las relaciones familiares. O sea, Efesios 4:11 tiene tanto que instruir que pasaríamos mucho tiempo, y de hecho lo vamos a pasar mucho tiempo. Efesios 4 tiene mucho de dónde sacar para instruir y para formar en el tiempo que estamos viviendo. Es muy importante lo que viene, el proceso que viene hacia el mundo, hacia nuestras vidas. Se necesita estar maduros, crecidos. Recuerden que al que más se le da, más se le demanda. El asunto es que nosotros queremos tomar, cuando vemos a alguien que se le da más, queremos ese más, pero no queremos lo que implica ese más, la demanda de ese más. Cuando una persona está arriba y el Señor le está entregando más, entonces, bueno, se le demanda más. Bueno, bendiciones todos los que se están conectando, gracias. Gracias por estar con nosotros. Por ahí está Teresa, mi esposa, Marisela, también está la profeta Patricia. Bueno, gracias a todos por estar por allí conmigo. Esta es una noche fresca. En el día hizo calor, pero la noche es fresca. Esta hora es muy tranquila para enseñar, para formar, para educar. Entonces, estamos hablando de una demanda. Al que más se le da, más se le demanda. Al que más se le instruye, necesitamos crecer, necesitamos madurar. ¿Por qué? Porque hay una demanda. Mientras más se nos entrega, más se nos demanda.
Entonces hay una proporcionalidad en eso. Entonces nosotros tenemos que ser instruidos, ser formados. No es solo querer el más que tienen los demás, sino qué tanta es la demanda que esa persona, cuál es el peso y la carga de demanda que esa persona tiene, porque ha crecido, porque ha madurado, porque ha sido fiel, porque ha sido llevado a procesos de trasvasamiento. Y eso tiene que ver con crecimiento, con tu perfil de crecimiento, con tu madurez, con tu instrucción, con tu adultez. Todo eso tiene que ver con eso. Entonces, mientras más se da, más se demanda. Entonces eso tenemos que tenerlo claro. Los niños quieren el que más se da. Cuando ellos ven la persona con todo lo que tiene, quieren eso, pero no están preparados para la demanda de esa entrega que esa persona tiene. No se está preparado. Mucha gente no está preparada, quiere un puesto, quiere un lugar, pero no está preparada para la demanda. A veces la demanda es de cansancio, de esfuerzo. A veces la demanda es de disciplina, de instrucción. La demanda es de persistencia, de resistencia, de cansancio. Todo, pero es una demanda y el Señor lo hace. Y muchas personas no están aptos para la demanda que el Señor les puede hacer. Entonces, por eso es que hay que instruirse y formarse. Entonces dice, yo pues preso en el Señor, Efesios 4, dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, y solícitos en guardar la unidad de la fe en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados, a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Importante, y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, nada más, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doctrina, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mire, esos 16 versículos son un poema. Y el resto del capítulo, el resto, hasta el versículo 32, es un complemento que lo vamos a tratar de resumir. Entonces, primero vamos a trabajar, antes de ver el perfil, vamos a trabajar exactamente, hacer un resumen, porque estamos educando, es instrucción, es una clase, estamos educando para crecer, para formar, para instruir. Y viendo ese perfil, porque hay un perfil, una forma, una estructura para nosotros crecer y para nosotros saber cómo desarrollarnos en el Señor. Primero hay una unidad. Cuando Él se presenta, Él habla de la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, una vocación, un Señor, un bautismo, un Padre de todo que lo llena todo y en todo. Ahí hay un ejag, ahí hay una unidad. Nosotros tenemos que aprender de ese ejag y de esa unidad. Es como el matrimonio.
dice que el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso es difícil de entenderlo, eso es un misterio. ¿Cómo entender uno solo cuando hay dos? Son dos, pero es uno. Entonces el Señor es un ejad, es una unidad. Entonces en esa unidad, ahí es donde viene el problema para nosotros los seres humanos. En esa unidad Él da los dones. Él da los dones a los hombres. Él sube, Él hace hay un llamado que Él cumple, pero Él da una unidad, en esa unidad Él da los dones a los hombres. Les da los dones. Les da profetas, pastores, maestros, evangelistas, para la obra del ministerio, para hacer que se perfeccione a la plenitud de la medida de Cristo, de Yeshua HaMashiach. Es una medida, es una referencia. Entonces hay un llamado cumplido en Yeshua HaMashiach. Lo primero es que hay un llamado cumplido. Todo ese proceso de que Él descendió, subió, murió, resucitó, que Él es una unidad. Entonces hay un llamado cumplido y Él entrega ese llamado. En ese llamado cumplido Él entrega los dones, los 5 ministerios, y entrega una encomienda. Entrega dones ministeriales, y dentro de esos dones ministeriales están los dones de sanidad, los dones de poder, los dones de revelación internos. Ya eso es dado a cada ministro. Pero y diferentes dones de servicio, dones de administración, diferentes dones. Pero los principales son los 5 ministerios principales. Los demás son ramificaciones hacia abajo de todo lo que Él pueda entregar y todo lo que Él pueda dar allí como dones. Pero es porque ya Él hizo ya Él cumplió un llamado, dio dones y da una encomienda. ¿Cuál es la encomienda? Perfeccionar. ¿Cuál es la encomienda? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto. Se da esa encomienda y es para que los santos, para la obra del ministerio, hay una obra, o sea, te encomiendo la obra del ministerio, para que perfecciones, para que vayas, trabajes con la gente y des una perfección. Para hacer eso tienes que hacer que la gente crezca y que la gente madure. Si tú mides las redes sociales, si tú mides los ministerios, si tú mides personas en diferentes ministerios, tú ves los niños que son. Cuando se presenta un problema empiezan a hacer chismes, brollo, a calumniar, a tomar el nombre de la persona. O sea, un desastre, porque son niños. Porque en diferentes ministerios se puede ver eso. Y lo hemos visto por años. Hemos pasado por varias congregaciones y lo hemos visto. Dificultades por la niñez espiritual que hay. Entonces, esa encomienda tiene un efecto. Si los ministerios hacen esa encomienda, al hacer esa encomienda tiene un efecto directo. Uno, ¿qué es lo que hace? Que ya no seamos niños fluctuantes. Cuando eso se empieza a trabajar, entonces se rompe el niño fluctuante, cambiante, que no sabe qué es lo que quiere, que entonces trabajamos con la gente para romperle el niño fluctuante, cambiante, que fluctúa. Hoy quiere una cosa, mañana es como un niño que hoy le gusta jugar con un carrito, pero al otro día no le gusta. O el niño va cambiando de intereses. Hay momentos que un niño juega con algo y cuando venimos a ver lo suelta, porque ya creció un poquito y ya eso no le interesa. Va creciendo. El interés va cambiando de acuerdo a lo que va creciendo, porque es fluctuante todavía, pero por lo menos va creciendo. Entonces, el efecto de esa encomienda es que ya no seamos niños fluctuantes. Entonces, y esos niños, ¿por qué son niños? Porque desconocen Torah. Fíjense, les voy a explicar. Dice aquí: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, por las mentiras, para engañar, que emplean. Para nosotros entender esto, ese niño fluctuante,
ese efecto sobre esa encomienda, ¿por qué son niños? ¿Por qué son tan manejables? Tenemos que entender a quién está dirigida la carta, a los efesios. Éfeso es una ciudad griega. ¿Qué hay en Grecia? ¿Qué está contrarrestando Pablo? Filosofías, ideologías. Estamos hablando de Platón, de Sócrates. Estamos hablando de filosofía, de gnosticismo, de ateísmo. Entonces, son personas que desconocían a plenitud. Eran más niños todavía porque desconocían todo lo que era instrucción. El Señor les empieza a instruir, les empieza a dar la palabra. Dice que hay unos ministerios que los van a instruir, que los van a sacar de esa niñez, porque toda esa estratagema de hombre, de filosofía, de ideología, es como decir, ya viene Hanukkah. Cuando viene Hanukkah, una de las cosas que se rompe, que se celebra, es poder quebrantar y romper toda la helenización y la mezcla. ¿Qué es lo que está rompiendo Pablo aquí? La helenización, la mezcla. Hay estratagemas de hombres. ¿Y usted cree que eso ha parado? Eso no ha parado. O sea, romper Grecia es complejo, porque Grecia está, recuerden que Grecia culturizó el mundo. Grecia y Roma, por eso se llama greco-romano. Pero quien culturiza el mundo es Grecia. Todas las sociedades están permeadas por Grecia. Todas esas estratagemas de hombre, todo eso que Pablo está diciendo, hey, eres un niño porque ahí están los filósofos, los griegos, ahí está Sócrates, ahí está Platón, ahí está rompiendo, tienes que crecer porque si no te van a llevar como un niño fluctuante, cambiante, te van a llevar por cualquier doctrina, te vas a ir para acá, para allá, no vas a saber qué hacer. Y aquí está un ministerio que te va a perfeccionar y que te va a entregar la palabra, te va a instruir y te va a dar todo lo que el Señor te va a hacer crecer y te va a hacer madurar para que sepas reconocer la mentira, para que puedas oír ideologías y filosofías y de una vez detectar qué hay ahí. Y eso requiere crecimiento. Entonces cuando tú tienes un grupo de personas, niños, cualquier vientecito de doctrina se la lleva. Cualquier tontería empieza a hacer cosas. Y si no, pregúnteselo a los profetas, a los pastores en las iglesias. Pregúntele, para que usted vea. Entonces, vemos allí que es un proceso del crecimiento del cuerpo, de una actividad propia. Dice que cada uno va desarrollando. Este es maravilloso, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Nosotros como miembros de un cuerpo, aquí pasamos a miembros, la metáfora pasa a miembros de un cuerpo. Vamos con las coyunturas, con los ligamentos, pero tenemos una función. El dedo tiene una función, el ojo tiene una función. Cada parte del cuerpo tiene una función. Y así somos nosotros, una actividad propia. El hecho de que yo tenga una actividad propia no quiere decir que mi actividad propia sea la única. O sea la que tiene todo el conocimiento. No, todos somos parte de un diseño. El que es profeta tiene una parte, el que es apóstol tiene una parte, el que es pastor tiene una parte, el que es maestro tiene una parte, el que proclama tiene una parte. Es una actividad propia que se genera de la unidad de Yeshua, pero hay una diversidad. Lo mío no es lo único, es una actividad propia. Por ejemplo, si yo soy dedo, la actividad propia mía es de dedo, pero yo nunca voy a pretender que yo siendo dedo soy el único que existe. Porque no existe solo el dedo, existe el ojo, la nariz, la boca, los pies, los brazos, diferentes miembros. Y que están coordinados por las coyunturas, por los ligamentos, que se va creciendo de acuerdo al crecimiento. Si nosotros entendiéramos eso como ministerio y como Kehilá, no estuviéramos tan sectarizados como estamos. Estamos sectarizados, estamos que este es mi grupo y nadie se puede meter en ese. Si no hablas como yo hablo, no puedes estar en este grupo. Y si alguien habla diferente a lo que tú hablas de tu grupo, no puede estar en tu grupo. ¿Sabes cómo se llama eso? Sectarismo.
Y tú lo que tienes es una actividad propia. Y yo lo que tengo es una actividad propia, pertenecientes a un cuerpo que tienen que ser un ejab. Tú lo que tienes es una actividad propia, hijo, hija, hijo, hija. Tú lo que tienes es una actividad propia. Y yo lo que tengo es una actividad propia. Mi actividad propia no es la única, ni la tuya es la única. Tú perteneces a un cuerpo con una cabeza y eres un ojo o una nariz, o hueles, oyes o ves. El ojo no huele. El ojo no oye. El ojo solamente ve. El oído solamente oye. La nariz solamente huele. Las manos son las que tocan. Entonces cada miembro del cuerpo se sectariza. Entonces somos los sectaristas de los ojos. Y somos los sectaristas de los oídos. Y Pablo les decía, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolo. Dice, ¿y quién es? Y Pablo, imagínense usted, yo me río de Pablo, porque dice, ¿y quién es Pablo? Pablo, dice, el mismo Pablo dice, ¿y quién es Pablo? Nadie. Servidor del Señor, colaborador del Señor. Y eso según lo que el Señor le ha placido darle a conocer a Pablo, más nada. Porque le dio a conocer a Pedro, a Juan, a María, a Juancito, a Pedrito. A cada quien le ha dado una parte. No nos podemos sectarizar. Si nosotros pudiésemos romper la sectarización, tenemos que ayudarnos los unos. Tenemos que trazar las coyunturas, los ligamentos, para que nos ayudemos mutuamente. Hay diferentes ministerios, apóstoles, profetas. Tenemos que apoyarnos. Aunque no hable como yo hablo, aunque el Señor nos esté dando una revelación, aunque no diga lo que yo digo, son nuestros hermanos en la fe. No podemos sectarizarnos porque somos una actividad propia únicamente, que pertenecemos a un cuerpo. Y eso, cuando no entendemos eso, no permite crecer el cuerpo, no lo permite crecer. Entonces cuando vienen las estratagemas, viene Grecia, entonces nos gana la pelea. Porque nos consigue desligados, sin crecer en amor, como Quejilá, como ministerio, y tenemos que ayudar a la gente. Fíjese hasta dónde llega Grecia. Yo escuchaba de Grecia. ¿Qué está ocurriendo en Grecia? ¿Usted sabe lo que está ocurriendo en Grecia? Permiso. En Grecia, según la noticia que yo escuchaba, se están cerrando escuelas. ¿Usted sabe por qué se están cerrando escuelas? Porque no hay niños. Y eso está pasando mucho en Europa. Porque no hay nacimiento. Los jóvenes no se quieren casar, no quieren tener niños. Y los jóvenes que están se van hacia otros países. Entonces ya hay países donde no hay niños, donde no hay nacimientos. Hasta ese nivel se está llegando. Caso Panamá. Si usted lee las noticias de Panamá, yo lo comenté la otra vez, el presidente de Panamá, el actual, estaba aquí, decía que él quedaba asombrado porque los panameños no estaban teniendo hijos, estaban criando perros. Y que era alarmante, porque los perros no pagaban seguro social. ¿Hasta dónde va a llegar la humanidad? ¿Hasta dónde van a llegar las estratagemas de los hombres? No es hasta dónde van a llegar ellos. Porque ellos van a llegar hasta lo sumo. Las élites, nosotros hablamos de las élites y todo eso. Señores, pero no se trata de eso, se trata de nosotros. Se trata de que no sabemos crecer nosotros, no sabemos madurar, no sabemos llegar a la plenitud de Cristo, no sabemos ser desarrollados por profetas, apóstoles, maestros, porque lo que hacemos es atacarlos. Lo que hacemos es
esperando que cometa un error para divulgarlo, sin recordar que también son seres humanos, que lo que se les dio fue una encomienda y una actividad propia. Somos nosotros los que tenemos que crecer, porque si no nos gana el helenismo, las estratagemas, las doctrinas, el gnosticismo, nos gana el socratismo, el platonismo, nos gana la filosofía, nos gana el gnosticismo, nos gana el ateísmo. Y nosotros tenemos una pelea casada interna en vez de estar creciendo y madurando y dejando que los ministerios hagan el trabajo para llegar a la plenitud de Cristo. Viene Hanukkah. Qué hermoso es crecer, madurar. Qué hermoso es poder hacerlo. Pero tenemos que dejar sectarismo y tenemos que dejar la guerra interna, ministeriales, de posiciones, y nosotros crecer y madurar. Fíjense que Yeshua, los apóstoles le dicen: Señor, aquí hay un hombre que echa demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no anda con nosotros. Yo digo, Dios mío de la gloria, Padre amado, ¿cómo es posible que un hombre estuviera haciendo el llamado de Yeshua, echaba fuera demonios en el nombre de Yeshua, y ahí estaba Yeshua y no seguía a Yeshua? ¿Qué le parece? Y Yeshua le dice: no se lo impidáis, porque el que no es contra mí, por nosotros es, dejadlo. Y el hombre fue a hacer su ministerio echando demonios en el nombre de Yeshua y no andaba con Yeshua. Y ahí estaba el Dios viviente encarnado y él no andaba atrás de él. Él tiene que andar es con nosotros. No, no necesariamente. Tenemos que estar sectarizados. No, porque tú eres una actividad propia. Tú eres únicamente una actividad propia. Yo soy únicamente una actividad propia, que se va desarrollando y cumpliendo una función dentro de un cuerpo que va creciendo y que va madurando. Que se va creciendo, fíjense, con los ligamentos y con las coyunturas en amor. En amor. Vamos creciendo en amor. Amamos los ministerios. Mire, amamos los ministerios. Todos los ministerios. Todos los ministerios han tenido una función. Todos. Los amamos a todos. Mire, nos quitamos el sombrero delante de ministerios como de la profeta Elimar, del apóstol Carlos Soto, del profeta Carlos Soto, del apóstol Jorge Porra, de la profeta Paola Santamaría, del apóstol Guido Ávila. Te sabe, son generales, son personas, los amamos a todos. Y Dios sabe, el que sabe jugar las cosas a niveles ministeriales es Él. Amamos los ministerios. El profeta Dumar fue un mayor. ¿Qué maestro profeta? Y todos están coordinados en la palabra. Todos. Que hay diferencias, que hay cosas que no se alinean unas con otras porque tienen una posición aquí cada quien. Eso es absolutamente normal. Porque eso es una actividad propia.
Pero ¿saben cuál es el ligamento que nos debe unir a todos? A todos. El amor. Estoy mencionando algunos porque los amo. La profeta Zoraida Soto, el pastor Fernando Soto, Fernando Vázquez. Porque siempre lo he dicho, son ministerios que amamos. Y todos tenemos una actividad propia dentro de un cuerpo. Para una unidad. ¿Saben para qué? Porque el fin no somos lo que tenemos alguna función ministerial. Nosotros no somos el fin, señores. Señores, nosotros no somos el fin. La encomienda que se nos entregó es la que tiene el fin, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que lleguen a la plenitud de Cristo, para que ya no sean niños fluctuantes y sean llevados por cualquier viento de doctrina estúpido. Llevarlos, formarlos, educarlos, instruirlos, darles la instrucción, llevarlos a un nivel, a la plenitud de Cristo, para que ninguna filosofía estúpida se los lleve. Ningún gnosticismo, ni socratismo, ni platonismo, ni Grecia, ni Roma, ni nada de eso. Ellos son los importantes. Nosotros no somos los importantes. Los importantes son ellos. Lo importante es el efecto de la instrucción. Y ¿saben cuál es el vínculo perfecto? La paternidad, para hacer crecer. Porque nosotros tenemos que ser por la gente padres, porque si somos padres, la gente nos va a doler. La paternidad es el vínculo perfecto para hacer crecer, para amar. Yo siento que he tenido muchos padres. Todos esos ministros que puedo nombrar han sido unos padres por año. Se me pasaba una ministra, Marixa Ramírez. Mire cuántos años de sacrificio de todos esos ministros. Y si se me pasa alguno, perdón. Cuántos años de formación, de instrucción, de amor, tanta resistencia, tanta persistencia. Señores, se quita uno el sombrero de ver el amor, la persistencia, la resistencia ministerial. ¿Saben para qué? Para llevar al fin una encomienda. El poquito nivel que puedo tener o que pueden tener ha costado mucho de muchos ministros, a los cuales amamos porque pertenecemos a ese cuerpo donde ellos están trabajando y siguen trabajando. Les amamos a todos, los apreciamos. Y fíjense, en cuanto a Pablo y Timoteo, solamente voy a decir esto. En 1 Timoteo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Dios. Solamente ahí. Solamente sin leer la carta ya usted tiene todo. Cuando un ministro dice, cuando tú haces el vínculo perfecto, tienes el perfil del crecimiento, que es hijo. Y solamente eso lo puede decir un padre, la paternidad. Porque cuando tú estás formando a alguien que es tu hijo, lo vas a hacer crecer. ¿Sabes por qué? Porque le vas a dar la genética del padre que tú tienes. Y esa genética es la que hace crecer.
Porque solamente un padre es el que ama, el que cuida, es el que se preocupa. Cuando tú lo dejas botado y no te preocupas, tú no eres padre. Pero cuando tú lo engendraste, lo pariste, como dice Pablo, tendréis muchos ayos, porque no es lo mismo ayo que maestro, ayo, cuidador, que padre, pero no tendréis muchos padres, porque yo los engendré. En el Evangelio dice Pablo, yo los engendré. Ustedes me duelen a mí, a los corintios, le dicen, ¿ustedes saben por qué me duelen? Porque yo los engendré. Y los demás lo que hacen es servirse de ustedes, pero ellos no son sus padres. Yo fui el que los engendré. Y después dice, por quienes vuelvo a tener dolores de parto, porque yo los parí. Pablo dice, yo los engendré y yo los parí. Eso es muy distinto. Y ese es el perfil del crecimiento y ese es el vínculo perfecto para crecer. Así tú amas, porque cuando tú ves esos ministros como un padre, tú los amas. Y eso es lo que da un crecimiento. Y si eso fuese así, no hubiera tanta habladera de pistolada. Y si eso fuese así, no hubiera tanto sectarismo. No estoy hablando de ecumenismo. No estoy hablando de que vayamos a un ecumenismo, no, estoy hablando de que entre nosotros se acabe ese sectarismo y podamos crecer por los ligamentos y las coyunturas, creciendo en la verdad, en amor, que nos amemos. Porque el Señor dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Necesitamos amarnos, que se vea que nos amamos. Que no estamos defendiendo una posición mía o la otra o mi actividad propia, no, que nos amemos los unos a los otros. ¿Y sabes cómo se ama siendo padre? Búscate una persona y sé padre, engéndralo y lo pares para que veas que sí te duele. Por eso es que lo cuidas, por eso es que lo proteges. Entonces Pablo, el primer vínculo es el que le dice a Timoteo cómo lo hace crecer. Pablo se busca un Timoteo, y te puedo dar aquí muchos ejemplos de eso, pero solamente me voy a centrar en Pablo y Timoteo. Pablo se busca a Timoteo, lo engendra, lo pare, lo lleva. ¿Y cuánta falta hace eso, chicos? ¿Cuánta falta hace un padre? ¿Cuánta falta hace que tú digas, está allí, yo sé que está allí, que mi papá está allí? No solamente mi Padre Dios, el ministro Padre que sabe que está allí. A veces uno tiene un problema o 1000 problemas y es difícil llamar a alguien. Pregúntate cuándo fue la última vez que te llamaron un hijo y te dijo, hey, estoy pasando por esto. Ese hijo hace un vínculo perfecto de paternidad. Entonces eso, el Pablo decía que le podía entregar una encomienda, le daba instrucciones, le daba encomienda. Lo enseñaba a trazar bien la palabra a Timoteo. Lo iba ayudando a crecer, a madurar. Sabía, le hacía entender con claridad a Yeshua. Mira que Yeshua es el Salvador, es el Redentor. Ten claro eso, no te desvíes de eso. Traza, sé maestro, debes trazar bien la palabra. Lo enseñaba a trazar la palabra, lo educaba, lo formaba, lo hacía crecer, porque era un hijo. Olvídate que tú tienes un hermano y tú... No, tiene que ser tu hijo para que te duela, para que enseñe, tiene que ser tu hijo. Y si nadie es un padre para ti y tú tienes falta de paternidad, sé tú un padre para alguien.
No te quedes, ay, bueno, yo no tengo papá. Bueno, entonces sé tú, como tú sabes la necesidad de padre y tú no lo tienes y nadie te llama, empieza tú a ser padre para alguien. Y genera ese vínculo perfecto para que lo hagas crecer y lo hagas madurar. Para que esto es un perfil. Lo hacía, era un intercesor que instruyera, que corrigía. Le dice, mira, intercede, ora, instruye, corrige. Para ser un intercesor, mira, instruye. Entonces tú tienes que estar instruido. Para corregir, tú tienes que estar corregido. Y esto en lo real, en lo concreto. Instruye, corrige, retiene la palabra. Dice, tú tienes que retener la palabra profética que te he entregado. A mí me han entregado palabras proféticas, a mi esposa le han entregado palabras proféticas. Le dice, retén la palabra profética que se te ha entregado y milita conforme a ella. Entonces, cuando tú tienes un padre profeta, un padre apóstol, te dice, te he entregado palabra profética, milita conforme a esa palabra profética. Entonces tú tienes un padre, un profeta, un apóstol. Entonces te está entregando palabras, te está entrenando, te está formando. Cometió un error, qué sé yo. Entonces te desvinculas y en vez de buscar oración, intercesión para ver qué es lo como Dios va a organizar las cosas, lo que hace es que atacas al padre profeta, al apóstol, al que sea. Desarrollas tu característica de niño porque nunca creciste, nunca maduraste y empiezas a hacer cosas que no debes hacer. Porque dejas de militar conforme a la palabra profética que se te está entregando y lo único que se te está entrenando y se te está entregando es que camines bajo la actividad propia que se te entregó, más nada. Y lo único que tienes es una actividad propia. Eres un dedito, una uñita, un ojito, no eres más que eso. Y yo no soy más que eso. Cuando tú te creas algo, entiende que lo que eres es un dedito del cuerpo. Este soy yo en el cuerpo, un dedo, imagínese usted. Más nada. Esto es lo que es usted y yo. O la nariz. ¿Qué es usted? La nariz, aquí está. Pero el cuerpo es más grande que la nariz. Y usted y la nariz o el dedito se cree que es la maravilla del mundo y que es el único en el cuerpo. Eso tenemos que desterrarlo de nosotros. Dejarnos instruir, militar, empezar a retener las palabras proféticas y a militar conforme a ellas. Era una Pablo agarraba a Timoteo y lo iba moldeando, porque dice, mi hijo, mi verdadero hijo en la fe. ¡Wow! ¿Usted sabe lo que es? ¿Usted sabe lo que es para Timoteo que Pablo le dijera, mi verdadero hijo en la fe, lo estoy formando? O sea, era un escultor dándole forma a aquel hijo, haciéndolo crecer, haciéndolo madurar. Eso lleva tiempo, eso lleva esfuerzo. Eso requiere un vínculo perfecto. Paternidad, como el hijo pródigo. Volveré a la casa de mi padre. Volvió en sí. En la casa de mi padre. Ese pensamiento vino en la casa de mi padre. Porque es un vínculo que no se puede romper. Dice, es instruido para instruir. Lo instruye para que instruya. Y se debe enseñar a los ministros. Él le decía que le enseñara a los obispos, a los ministros, imagínese usted. Dice que ellos tenían que ser maridos de una sola mujer, prudentes, decorosos, no dado al vino, no pendencieros, amables, aptos para enseñar. Esto es madurez. Entonces, él lo tenía que enseñar y él con la juventud se lo tenía que enseñar a ministros, a obispos. Y le dice, mira, enséñale que sean maridos de una sola mujer. Eso está bueno para este tiempo. Maridos de una sola mujer. Porque ahora no se quiere ser marido de una sola mujer, ahora se quiere ser marido de varias mujeres. Y en ese tiempo era así. Y Pablo dice, no, mejor maridos de una sola mujer. Que sean prudentes. Aquí la prudencia se perdió por mucho. Se fue. Los proverbios se perdieron. Aquí no hay prudencia por ningún lado. Aquí todo el mundo habla cosas que no tiene que hablar, no tiene comedimiento. Dice que sean prudentes, decorosos, no dado al vino, a la borrachera.
no pendencieros. Nosotros no tenemos que ser pendencieros, peleoneros. Nosotros lo que tenemos que hacer es nuestra actividad propia. Para ser obispo hay que tener esto. ¿Y saben cómo se llama esto? Crecimiento, madurez. Estas reglas no se están siguiendo. Amable, hospedador, apto para enseñar. Acto tiene que ver con no actitud. Este acto es de capacidad. Tiene que tener don de enseñanza, tiene que ser maestro, ese obispo tiene que estar instruido, formado. Acto tiene que estar capacitado para enseñar. Entonces tú vas a enseñar, tú sales en las redes, capacítate, hijo, capacítate, hija. Lee, instrúyete. No hagas las cosas por hacerlas. Tienes que tener acto, tienes que tener formación, instrucción, tienes que tener escuela, tienes que instruirte, tienes que leer la Biblia, tienes que leer libros, tienes que tener saber leer, saber escribir, saber expresarte. Tienes que estar apto para enseñar. Y eso tiene que ver con perfiles de crecimiento. Porque el Señor está demandando de ti, excelencia en este tiempo. Porque al que más se le da, más se le va a demandar. Al que más se le da, más se le va a demandar. Va a ser fuerte. La formación, la instrucción. Entonces nos vamos a instruir, nos vamos a formar, nos vamos a capacitar. Le dice que gobiernen bien su casa. Mire, una de las cosas que va a hacer el Señor, que lo hace, le enseña, y por supuesto Timoteo lo está aprendiendo, y le dice que lo enseñe, que gobiernen bien su casa. Las casas están desgobernadas. Entonces el Señor dice, para gobernar la Kehilá, para gobernar en el cuerpo, tú tienes que gobernar bien tu casa. Empieza por él. Tú quieres gobernar Kehilá, iglesia, empieza por tu casa. Ordena el desastre de tu casa. Eso tiene que ver con crecimiento. Tenemos que empezar por la casa. Entonces le dice, mira, que gobiernen bien su casa, que tengan sus hijos en sujeción, que las cosas estén bien. Pablo lo está instruyendo para que forme Kehilá, para que forme iglesia, para que instruya, para que forme, para que haya una formación, una educación en la casa, los hijos sujetos, la esposa sujeta, el hombre gobernando bien su casa, para que gobierne bien el reino del Eterno. Todo eso se tiene que instruir. Y nosotros estamos perdiendo el tiempo en guerras internas o sectarismo, en vez de hacer lo que se nos mandó a hacer, que es como ministerios a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esto es lo que está haciendo Pablo aquí, está perfeccionando a Timoteo para que haga la obra del ministerio, o formando obispos y ministros para que formen obispos, Y esos tenían que ser decorosos, prudentes, tenían que ser sensatos, cuerdos, tenían que ser maridos de una sola mujer, tenían que ser aptos para enseñar. Eran probados. No neófito. Ahorita se agarra una persona neófita y se hace desastre. Ministro, si ustedes tienen grupos de gente, no agarren un neófito y lo pongan, va a ser desastre. Y Pablo le dice, no neófitos. Uno que no sabe nada, que va llegando. Tiene que ser probado, tiene que ser entrenado, tiene que ser ayudado, tiene que crecer, tiene que madurar. Y eso lleva tiempo. Sí, que el Señor ayuda y el Espíritu, sí, todo eso es verdad. Que hay gente que tiene aprovechamiento, sí, es verdad. Pero todavía el Señor hace engendrar un niño y tiene que nacer a los 9 meses. Todavía no hay un niño que salga a los 3 meses y salga bien. Porque si el Señor dijo que eran 9, son 9. A lo más 7 mesinos. Y lo meten en una incubadora y ahí va el proceso a ver cómo lo ayudan.
Pero si el Señor dijo 9, son 9 meses de gestación. Y hay cosas que llevan un tiempo de gestación. Hay cosas que llevan procesos de gestación. Y hay que hacerlo. La juventud de Timoteo estaba respaldada en el caso de ese vínculo, aunque él era joven, quien lo estaba respaldando, la experiencia de Pablo estaba totalmente tomando la juventud de Timoteo, y quien avalaba el proceso de crecimiento de Timoteo y lo que Timoteo estaba haciendo era la experiencia de Pablo, la cobertura, aunque no me gusta mucho esa palabra, o la formación de Pablo sobre Timoteo. Es como el respaldo del Eterno sobre nosotros. Entonces, estaba respaldada para hacer la encomienda. Eso le quitaba a él los neófitos, porque él no estaba funcionando en su juventud, sino en la experiencia de Pablo. Y eso es lo que hace un padre. Supervisa, eso es lo que hace un padre que entrega, eso es lo que hace un padre que ayuda, que forma. Y ese vínculo no se puede. Por eso dice, lo que está haciendo Timoteo, lo estoy haciendo yo porque él es mi hijo. Si lo está haciendo él, lo estoy haciendo yo. Yo lo respaldo, cuenta con mi total respaldo porque yo soy su padre. Y así hacemos nosotros. Eso es lo que hacen los padres. Mire, no importa cómo se porte el hijo. El padre ama al hijo, lo ama tanto que no le ve defectos. Buenos saludos a mi tía Reina que está por allí. Y bendición. Esto es crecimiento, eso es madurez, eso es respeto. Ahí está mi tía. Y nosotros los venezolanos a nuestros tíos les pedimos la bendición. Así tengamos la edad que tengamos. Bendición, tía. Y al papá, bendición, mamá. Porque se nos enseñó el respeto de la familia. ¿Y cuánto de esto se ha perdido? No lo hacía en su propia opinión, sino en su sabiduría y en los consejos de Pablo. Era lector. Dice, lee, aprovecha la lectura, exhorta, enseña. Dice, que se vea tu aprovechamiento. Lee, exhorta, que se vea, que se aproveche, que tú estás aprovechando el tiempo. Cuando es al contrario, uno lo que ve es el desastre. Entonces dice, no, que se vea tu crecimiento, tu aprovechamiento. Timoteo, lee, exhorta, ocúpate en la lectura, que se vea tu aprovechamiento, que cuando tú hables, que cuando tú enseñes, que cuando tú instruyas, se vea la demanda, como más se te está dando, más se te está entregando, más se te está demandando, se ve tu aprovechamiento, Timoteo. Se ve tu crecimiento. Eres joven, pero se va a ver tu crecimiento, se va a ver tu aprovechamiento. Y yo estoy en respaldo para ti. Dice, cuida la doctrina y cuídate de ti mismo. ¿Cuánta falta nos hace enseñarle a esos hijos? ¿Por qué pasan problemas? Porque ni cuidan la doctrina ni se cuidan de ellos mismos. Dice, cuídate. Mira, Timoteo, cuídate de ti mismo. ¿Sabes de quién te tienes que cuidar, Timoteo? De ti mismo, porque puedes hacer desastre. Señores, los que tienen que vigilar y personas, díganle a la gente, cuídense de ustedes mismos. Cuídense de las ideologías, de la filosofía, del esoterismo, cuídense del socratismo, cuídense del platonismo, cuídense de la cábala, cuídense del esoterismo, cuídense y cuídense de ustedes mismos. Y le da un trato con la gente, dice, mira, Timoteo, crece, madura, y a las ancianas trátalas como a madre, a los ancianos trátalos como a padres, a los jóvenes trátalos como hermanos, a las doncellas y a las jóvenes trátalas con toda pureza, las relaciones interpersonales, el respeto que debemos tener. A veces las personas quieren hablarle a los demás golpeados.
No podemos hablarle a los demás golpeados. No podemos hablarle a los demás el trato con la gente. Hey, si tú tienes personas y tienes esa persona, si es una persona de edad, primero el respeto porque es una persona. Si es una señora, como una madre. Si es un anciano, es como un padre. Si es un joven, trátalo como un hermano. Si es una joven, con toda pureza, Timoteo. Lo enseña, ten capacidad de discernimiento de espíritu. Tienes que saber con quién estás hablando, que lo verdadero, lo honesto, las verdaderas intenciones, como Yeshua. Mire, Yeshua, cuando le hablaban, Yeshua sabía quién le estaba hablando, desde dónde le estaba hablando, el corazón con el que le estaba hablando. Todo. Sabía si era honesto, si era ingenuo, si era puro, si era perverso, si era una trampa. Todo lo sabía. Y él enseña a Timoteo a ver, a discernir quién te está hablando, cómo te está hablando y desde dónde está hablando. Y del trato que tienes que tener. Tienes que tener, mira, si tú eres profeta, pastor, tienes una quejilá, tienes una virtual, física, como tú la quieras tener. Si tienes un trabajo, estás en la iglesia, si estás en la quejilá, si estás en el trabajo, si estás en la familia. Señores, tenemos relaciones con personas. Relaciones interpersonales con personas. Difíciles personas, difíciles de llevar. Y tienes que tener tanto discernimiento espiritual. Y esto es el crecimiento. Este es tu perfil para que tú crezcas, madures y el Señor te entregue y hagas la obra. Y entonces, ¿sabes? Y a la gente se le respeta. Si es una mujer, es como una madre. Yo he visto muchas cosas cuando se respetan personas. Primero, es una persona adulta, no tienes que hablarle de una manera. Por muy profeta, pastor, maestro, lo que seamos, no tenemos ese derecho. Si es una persona, dice, como a madre. Si es un anciano, como un padre. Cuando le vayas a hablar, le hablas comedido y le hablas como un padre. Si es un joven, como un hermano, como que si fuera tu hermano. Si es una doncella, si es una señorita, con toda pureza. Mira, discierne, Timoteo. Mire qué capacidad. Qué capacidad. Eso es formar un hijo. Eso es instruir. Eso es hacer crecer. Eso es hacer madurar. Eso es saber actuar. Eso es saber enseñar. Eso es saber lo que el Señor entrega. Porque hay que ir a hacer un trabajo. Y tenemos que hacerlo juntos. Y tenemos que hacerlo unidos con las coyunturas y los ligamentos que son los que nos unen. ¿Y sabe cuáles esos ligamentos y coyunturas? Los ligamentos, los tendones. Esto es una coyuntura, un tendón, una articulación. ¿Sabe qué es lo que tiene todo eso que nos tiene que, lo que nos une? ¿Sabe qué? El amor. Amarnos los unos a los otros. Cuidarnos los unos a los otros. Promocionarnos los unos a los otros. Y a la medida que cada quien ha llegado, como decía un profeta amigo, ya llegarán después. Ahí vienen. Si ya yo llegué, si yo llegué a un pequeño conocimiento, no, todavía me falta por allá llegar. Pero el que viene detrás de mí, todavía no hay algunas cosas que no las he entendido, pero eso no quiere decir que yo lo voy a dejar atrás, ni lo voy a sesgar, ni yo me voy a sectarizar y no lo voy a dejar que pase por acá, porque nos pasaría lo de los fariseos, que ni entramos ni dejamos entrar. No se olviden del amor, no olvidemos lo más importante de la ley, que era la misericordia y la fe.
Yeshua le dijo, dejaste lo más importante de la ley, la misericordia y la fe y el amor. No podemos pasar a hacer las cosas estrictas y poner a un lado la misericordia, la fe, el amor y cerrar puertas. No. Tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que amar a los ministros, porque están haciendo un trabajo titánico, cada uno en su actividad propia. El Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Es una clase que me apasiona y bueno, que el Señor les bendiga y les dé entendimiento y puedan ver mi corazón, puedan ver más que mis palabras, que puedan ver mi corazón. Es lo que más deseo. No escuchen mis palabras, escuchen, busquen la profundidad del corazón, escúchenme con su corazón y vean el corazón desde donde he hablado y medítenlo y hagan en consecuencia. Al nivel que hemos llegado, mucha gente ha trabajado para ello. Y no podemos ponerlo a un lado. ¿No? Para que tú llegues a donde tú estás, muchos ministros han trabajado, a los cuales amamos, con mucho amor, y con mucho respeto, y con mucha honra, y ante los cuales nos quitamos el sombrero, porque han peleado la buena batalla, han peleado la buena batalla de la fe, han resistido por años para que nosotros seamos instruidos. El Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que sea una noche agradable, que duerman bien, en paz y en shalom. Nos vemos la semana que viene con el programa de sanidad. Estamos orando el próximo miércoles por sanidad. Amén, amén, amén.